Buenos días, hermanos. Bienvenidos a la transmisión del servicio del domingo en la mañana. Vamos a iniciar alabando a nuestro Señor con el número 4. Yo canto el poder de Dios. Va a aparecer en su pantalla la letra. Recuerde, anime a los que están con usted a cantar y alabar a nuestro Señor. Número 4. Yo canto el poder de Dios, el Creador Jesús, con su potente voz habló y apareció la luz. Yo canto el poder de aquel que en alto puso el sol, en la pradera el clavel, en playa el caracol. Yo canto la bondad de quien los árboles plantó, el mar mantiene en su nivel, los pájaros creó. La maravilla de su amor la observo por doquier. Ya miré al cielo en su esplendor, al oscurecer. Tus glorias proclamadas son por cuanto aquí se ve. La flor, el viento y el gorrión, la risa del bebé. Bien sé que en tu presencia estoy, que tú conmigo vas. Y si al confín del mundo voy, tu Dios conmigo estás. Amén. Vamos a orar, hermanos, para iniciar este servicio. Señor Dios Todopoderoso, te agradecemos que podemos tener esa transmisión. Pedimos, Señor, de tu dirección para este servicio, que tú recibas con agrado estas alabanzas, que tu nombre, Señor, sea alabado como solo tú eres digno. Que también, Señor, prepares nuestros corazones para tu palabra, que ésta edifique nuestras vidas y que tú, Señor, nos enseñes exactamente lo que debemos aprender. Usa a tu siervo quien nos va a predicar y concede, Señor, que estemos enfocados en ti en este servicio. Te damos gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Seguimos alabando al Señor con el número 15, Gloria, Gloria. Anime por favor a quienes están con usted para cantar todos juntos, Gloria, Gloria. Gloria, gloria a Jesucristo el bendito. Canta tierra, canta su gran amor. Gloria, gloria, ángeles santos del cielo, a su nombre rindan eterno olor. Cuenta cómo Él descendió del cielo con el fin de ser nuestro Salvador. Gloria, gloria, doxologías se cantan al bendito Cristo el Redentor. Gloria, gloria a Jesucristo el bendito, por nosotros
todos Él con la cruz cargó. Somos salvos por su bondad infinita. Del pecado Cristo nos libertó. Alabadle, oh qué amor tan grande que nos brinda este que Él mostró. Gloria, gloria, doxologías se cantan al bendito Cristo el Redentor. Amén. Vamos a buscar el número 341. Va a aparecer allí en su pantalla el 341. ¿Has hallado en Cristo? Has hallado en Cristo tu buen Salvador. Eres salvo por la sangre de Jesús. Por la fe descansas en el Redentor. Eres salvo por la sangre de Jesús. Lávame, lávame en tu sangre, Cordero de Dios, y con alma limpia me presentaré ante tu tribunal de luz. Vive siempre al lado de tu Salvador. Eres salvo por la sangre de Jesús. Del pecado eres siempre vencedor. Eres salvo por la sangre de Jesús. Lávame, lávame en tu sangre, Cordero de Dios, y con alma limpia me presentaré, tribunal de luz. Si perdón encontrarás, ya lavado en la sangre de Jesús, para su venida preparado estás, ya lavado en la sangre de Jesús. Lávame, lávame en tu sangre, Cordero de Dios, y con alma limpia me presentaré ante tu tribunal de luz. Si perdón y paz deseas, pecador, tu refugio es la sangre de Jesús. Si librarte quieres de eternal dolor, oh, acude a la sangre de Jesús. Lávame, lávame en tu sangre, Cordero de Dios, y con alma limpia me presentaré ante tu tribunal de luz. Amén. Si alguien que está viendo la transmisión aún no ha puesto su confianza en el Señor Jesucristo, usted puede venir a Él y aceptarle como su único y suficiente Salvador. Seguimos con el último himno de esta mañana, el número 462, en Jesucristo. Cante, hermano, con todos los que están con usted, 462, en Jesucristo. En Jesucristo se halla la paz, en horas negras de tempestad. Vienen las almas dulces olas, grato consuelo, felicidad. Gloria cantemos al Redentor, que por nosotros quiso morir,
y que la gracia del Salvador siempre dirija nuestro vivir. En nuestras luchas, en el dolor, en tristes horas de tentación, calma le infunde santo vigor, nuevos alientos al corazón. Gloria cantemos al Redentor, que por nosotros quiso morir, y que la gracia del Salvador siempre dirija nuestro vivir. Cuando en la lucha falta la fe y el alma vece desfallecer, Cristo nos dice: siempre os daré gracia divina, santo poder. Gloria cantemos al Redentor, que por nosotros quiso morir, y que la gracia del Salvador siempre dirija nuestro vivir. Amén. Hemos concluido con el tiempo de alabanzas. Hermanos, vamos a cantar feliz aniversario. Hay un matrimonio de nuestra iglesia que cumplió un aniversario esta semana. Queremos felicitarles y cantarles feliz aniversario. 633, la cuarta estrofa. Feliz aniversario queremos hoy decir, que el Dios omnipotente les quiera bendecir. Feliz aniversario, que Dios en su bondad les dé muy larga vida, salud, felicidad. Oremos, hermanos, vamos a dar gracias por nuestros hermanos. Señor Dios Todopoderoso, te damos gracias porque esta semana nuestros hermanos Hugo y Evelyn están cumpliendo un aniversario de bodas. Gracias, Señor, porque en tu gracia les permites cumplir este año más. Y rogamos, Señor, que tú concedas a ellos sabiduría para que ellos puedan guiar su matrimonio conforme a tu palabra, y que también, Señor, des de tu sabiduría a ellos para ser guías espirituales de sus pequeñas, que ellos, Señor, puedan encaminarles conforme a tu palabra, y que en todo sentido, Señor, puedan estar creciendo juntos en tu palabra. Bendíceles, Señor, guárdales, que concedas en tu gracia buena salud a cada uno de ellos, que tú concedas también, Señor, el proveerles su sustento diario. Padre, que en este tiempo de la contingencia puedan enfocarse en ti y confiar en ti. También, Señor, pedimos por aquellos quienes se nos olvidan y también han cumplido un año más en esta semana, que tú les bendigas conforme a tu gracia, que ellos puedan estar creciendo en el conocimiento de ti, que se gocen, Señor, en tener una relación personal contigo. Pedimos todo esto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, hermanos, voy a dar lugar a nuestro hermano Eder para que continúe con el servicio. Dios les bendiga. Muy buenos días, hermanos, que Dios les bendiga grandemente. Vamos a dar algunos anuncios con respecto a esta semana. No olviden, hoy en la tarde a las 7 de la noche es la transmisión del culto vespertino. Luego en la semana, el miércoles a las 7 de la noche es la transmisión del culto de oración. Sigan orando, recuerden que nosotros vamos a seguir transmitiendo hasta que
ya sea legalmente no posible salir. Y también oren por nuestra salud, por la salud de todos los que estamos participando en estas transmisiones de nosotros y nuestras familias, porque también eso es importante para continuar trabajando para ustedes. Pues seguir orando por nuestro pastor y por su esposa. Recuerden que la cita que ella tiene es el 30 de abril. Y también estar orando por la escuela y por el colegio, que Dios siga supliendo y se pueda seguir trabajando, y principalmente por aquellos maestros que dependen del ministerio de la escuela para su sustento, que puedan seguir teniendo ese sustento. También orar por nuestros hermanos, especialmente también por los hermanos que tienen alguna enfermedad crónica. Y pues vamos a estar vamos a seguir trabajando. No olviden, en las mañanas el hermano Ignacio les está dando un pequeño estudio, y en las tardes un servidor está también dando otro pequeño estudio, y los sábados hay un estudio para niños. Y con eso terminamos los anuncios. También no olviden, los sábados, mientras sea posible y sea saludable salir, los sábados estoy aquí de 5 de la tarde a 7 de la noche para los que quieren dejar su ofrenda directamente. Los que no y que se les ha perdido el número de la cuenta, pueden mandarme un mensaje y yo les hago llegar el número de la cuenta para seguir haciendo sus transferencias o depósitos. No olviden que seguimos tratando de mantener el sustento a los misioneros, y obviamente hay algunas cosas que hay que pagar como iglesia, que se sigue pagando, como es el seguro, que sigue el seguro social sigue cobrando, entonces hay que seguir pagando. Entonces, en lo referente a todo lo demás, pues estamos bien, gracias a Dios. Con eso termino los anuncios y vamos a dar lugar a la palabra de Dios en esta mañana. Muy buenos días, hermanos. Dios les bendiga grandemente. Es un gusto nuevamente estar ante ustedes. Yo sé, no es fácil. Inclusive me he visto en las grabaciones y veo que pierdo el enfoque. Es difícil dirigirse a ustedes a través de una cámara. Aquí en el templo pues está vacíos los lugares. Entonces eso hace difícil dirigirse a ustedes. Ahorita estoy tratando de mirar a la cámara. También es una gran bendición continuar los servicios de esta forma. Gracias a hermano Miguel Ugalde, que está prácticamente haciendo la parte técnica, tecnológica de estas transmisiones. Gracias. Y gracias a hermano Alonso, que nos acompaña con el piano, y también al hermano Ignacio, que él tiene una predicación yo. Entonces es bastante el trabajo que se tiene. Y pues no olvidemos orar por nuestra hermana Antonia. Recuerden que ella perdió a su marido. Su marido, el hermano Marcos, partió con el Señor el martes pasado. Entonces, pues estar orando por ella y por la familia. Y esperemos en Dios que Dios les consuele ampliamente. Les invito a buscar en sus Biblias el Salmo 14. Salmo 14, hemos estado y espero que estén animados a estar en este estudio de los Salmos. Tenemos estudios para 150 predicaciones. Y supongo que el Salmo 119 no se va a ver en una sola sesión. Es un salmo muy grande, pero vamos en el Salmo 14 y vamos a leerlo. Le invito a ponerse de pie para leer el Salmo 14 ahí con su familia. Dice así, Salmo 14, al músico principal, Salmo de David. Dice el necio en su corazón: no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien.
Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Todos se desviaron, a una se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. ¿No tienen discernimiento todos los que hacen iniquidad, que devoran a mi pueblo como si comiesen pan y a Jehová no invocan? Ellos temblaron de espanto, porque Dios está con la congregación de los justos. Del consejo del pobre se han burlado, pero Jehová es su esperanza. Oh, que de Sión saliera la salvación de Israel. Cuando Jehová hiciere volver a los cautivos de su pueblo, se gozará Jacob y se alegrará Israel. Vamos a orar. Señor y Dios, te damos gracias en esta mañana por la vida que nos concedes. Te pido, Señor, tu bendición para cada uno de nosotros, para cada uno de mis hermanos, hermanas, jóvenes, niños que están ahorita en sus casas resguardándose. Te pido, Señor, que tú bendigas a cada uno de nosotros, nos hables a nuestro corazón. Si hay alguien que no conoce a Cristo, tiene una religión que incluso es bautista por religión, pero no es de tu pueblo, por verdadera convicción, por verdadero haber recibido a Cristo, que tú, Señor, hables a su corazón. Para todos los que ya hemos recibido a Cristo, que nos recuerdes de dónde hemos venido, lo que hubiéramos sido si no hubiera sido por Cristo, a dónde hubiéramos ido a dar si no hubiera sido por Cristo. Que tú tengas misericordia de nuestros familiares que no te conocen, de nuestros amigos, que podamos de una u otra manera testificarles, y que cuando termine este tiempo de cuarentena y podamos salir, podamos contar a otros que Cristo salva, y que es una necedad querer creer que no existes. Bendice, Señor, a cada uno de nosotros. Bendice a nuestro pastor y a su esposa que está afuera. Que tú, Señor, les protejas también. Y a todos nuestros hermanos, hermanas, que tú animes al que necesita ser animado, exhortes al que necesita ser exhortado, y también des consuelo a quien necesita ser consolado. Recordamos a nuestra hermana Antonia, también a nuestra hermana Ebert, que perdieron a un familiar en días pasados. Que tú, Señor, hables a sus corazones, les consueles, les animes. Te pido esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, este salmo nos deja claro que sin Cristo el hombre es necio, el hombre es corrupto. Es un salmo que deja claro que a menos que haya un verdadero arrepentimiento, el hombre sin Cristo terminará siendo destruido. Pero también es un salmo que nos deja con la esperanza de un futuro mejor en Cristo. Comienza en los primeros 3 versículos la imagen que Dios tiene del hombre, y que un hombre sin Cristo no es nada bueno. Dice versículo 1, dice: el necio en su corazón, no hay Dios, se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Dice el necio en su corazón, el moralmente insensible, el que no tiene a Cristo en su corazón, lo expresa no necesariamente en actos, no necesariamente en desobediencia directa, empieza en el corazón. Lo hemos visto en otras ocasiones cuando hemos estudiado el Sermón del Monte. El pecado no comienza con acciones deliberadas. El pecado comienza con decisiones del corazón. Dice el necio en su corazón. No dice hace el necio o actúa el necio. Dice el necio en su corazón. Ni siquiera lo ha expresado, ni siquiera lo ha actuado. Ahí en su corazón lo dice, lo piensa, lo cree. Realmente lo tiene ahí grabado en su mente, en su corazón, en su voluntad, en su interior. Podemos engañar a las personas en nuestras acciones, pero Dios conoce el corazón. Y precisamente esta circunstancia que estamos viviendo sirve para probar lo que hay en nuestro corazón. Desde confianza absoluta en Dios,
hasta incredulidad completa en Dios, decepción, entre comillas, de Dios, aunque Dios nunca decepciona realmente, pero se está probando lo que hay en nuestro corazón. Y el necio va a decir, no hay Dios. Neciamente su sentir es que Dios no existe. Neciamente es pensar que no debe ser tomado en cuenta. Eso significa la idea de no hay Dios. Y no necesariamente son actos malvados, actos deplorables. A veces simple y sencillamente el necio actúa como si no existiera Dios. E incluso lleva esa idea a la religión. Llega a una iglesia y puede llegar a una iglesia bautista y cantar himnos y decir amén, pero en su vida personal Dios nunca es tomado en cuenta. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Así es el hombre sin Cristo. No necesariamente es el hombre malvado que hace cosas realmente malas como asaltar o secuestrar o matar. A veces puede ser incluso el hombre religioso. E incluso algún hombre o alguna mujer bautista que ahí en su corazón, en lo muy profundo de su voluntad, actúa como si Dios no existiera. Llega a la iglesia, sí, pero el resto de su vida no está Dios ahí cerca. Para Dios dice, se han corrompido. Al sacar a Dios de su vida, se vuelven corruptos y todo lo que hacen lo corrompen. Nótese que no necesariamente está hablando de pecados específicos, pero la persona que no cree en Dios en verdad, la persona que es necia en su corazón, corrompe todo lo que toca. Aún la religión, aún aún el venir a la iglesia, cuando Dios está fuera de su corazón, cuando Dios no está en el centro de su vida, el hombre necio termina corrompiendo la religión. Dice, hacen obras abominables. ¿Cómo ve Dios las cosas que hacen los hombres que no tienen a Cristo en su corazón? Esas obras las ve como abominables. Y ya sabemos, o sea, de descontado tenemos el pecado, la maldad, esas cosas, lo entendemos. Son cosas abominables a Dios. Pero una persona sin Cristo, aún las cosas buenas que hace, Dios las ve como abominables. Alguno dirá, ¿por qué? Si está haciendo cosas buenas como cuidar enfermos, como llevar mensajes de paz a otras personas. Bueno, porque lo hacen por sus esfuerzos personales, para ganar algo personal, pero no lo hacen porque tienen a Cristo en su corazón. El necio saca a Dios de su vida y aún las cosas religiosas, aún las cosas buenas e incluso aún ir a una iglesia o estar escuchando un sermón sin Cristo, Dios lo ve como abominación. Dice, no hay quien haga el bien. Para Dios no hay alguien que haga el bien porque se hace lejos de Él. Hace muchos años me acuerdo cuando daba escuela dominical en la clase de los adultos, hace muchísimos años, apenas empezaba a dar clases y realmente fue una clase difícil porque pues estaba más muchacho, tendría yo creo que 24, 25 años y llegamos a un punto en el cual me mencionaban por ejemplo, a la Madre Teresa de Calcuta o a Juan Pablo II, en aquel entonces todavía estaba vivo, y había personas que decían, pero es que ellos hacían el bien, ni modo que no se hayan ido al cielo. Bueno, es que no es por obras, no es porque hayan hecho el bien. Sin Cristo, aún las cosas buenas que hicieron son abominación a Dios, y no hay nadie que haga lo bueno sin Cristo delante de Dios. Jehová, dice versículo 2, Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Jehová miró desde los cielos. El Señor mira como el soberano de toda la humanidad. El Señor mira a toda la humanidad en todo el mundo.
Mira a los hijos de los hombres, nos mira a todos. Él mira al judío que está allá en Israel, como mira al que no tiene religión allá en Francia, o al extremadamente religioso que vive en México. Mira a todos y busca a algún entendido. Dice, para ver si había algún entendido. No busca científicos, no busca grandes pensadores, no busca gente inteligente, sino busca gente que entienda que en Dios está la sabiduría. Busca entendidos que busquen a Dios. El verdadero entendimiento delante de Dios es entender que necesitamos de Dios. Es entender que sin Dios no tenemos nada. Es entender que sin Cristo no hay salvación. Es entender que sin Cristo no hay vida cristiana. Es entender que sin Cristo no hay verdadero gozo y verdadera fe y incluso verdadera religión. Jehová mira desde los cielos a toda la humanidad y busca gente entendida. Gente que comprenda que sí existe Dios y que necesitamos a Dios en nuestras vidas. ¿Pero qué encontró? Dice versículo 3. Todos se desviaron, a una se han corrompido, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Todos se desviaron, nadie cumplió el propósito de Dios, todos cambiaron el rumbo. Y eso es una realidad. Aún la persona más religiosa e incluso aún el bautista más fundamentalista, cuando no tiene a Cristo, se ha desviado. No ha cumplido el propósito de Dios. De no ser por Cristo, todos, cada uno de nosotros, estábamos desviados. Vivíamos lejos de Dios, aún en la religión o aún en pecados abominables, pero todos vivíamos lejos de Dios. Así Dios ve a la humanidad. Sin Cristo, así ve a la humanidad. Todos desviados, apartados. Dice, a una se hicieron inútiles. Dice antes, a una se han corrompido. Literalmente es, a una se han hecho agrios como la leche. Imagínense, usted saca el botecito de leche que tenía listo para su cereal de chocolate, de ese como arrocito de chocolate, y cuando va a servirse la leche, está agria. Sabe feo. Se enoja. No sirve. Hay que tirarla. Y encima se echaron a perder el cereal de chocolate en forma de arrocitos. Para no decir marcas. Así es la idea. Se esperaba algo de cada hombre, se esperaba algo de cada mujer, pero todos a una se hicieron agrios. Se echaron a perder. Todos. Si no hubiera sido por Cristo, nosotros estamos en ese todos. Agrios. Sin Cristo, todos nos hemos desviado. Sin Cristo, todos nos hemos corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Ante los ojos de Dios no hay nadie, absolutamente nadie bueno. Y en verdad, hermanos, de no ser por Cristo, nosotros no somos buenos. A veces pensamos que Dios nos debe cosas por nuestra bondad. Pensamos que por nuestra bondad Él nos debe de guardar de la enfermedad. Por nuestra bondad Él debe de guardar nuestros empleos. Por nuestra bondad Él debe de bendecirnos. Y no nos damos cuenta que de no ser por Cristo no hay nadie que haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Todos somos pecadores. Todos somos malos. En Cristo hemos obtenido la justicia. Y no es obtenido. En Cristo más bien nos ha dado Dios la justicia. Somos salvos en Cristo. El único bueno es Dios.
Él sí es perfectamente bueno. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Por un momento pensemos en la condición espiritual de la humanidad, del primo, del tío, de la tía, el hermano, la hermana, el papá, la mamá, el hijo. Sin Cristo solamente hay necedad. Sin Cristo no hay nadie bueno, absolutamente nadie que merezca que Dios haga cosas que cuenten para su salvación o para su bendición. Pensemos en nuestra condición de no ser por Cristo. No somos buenos. Piense en nuestra condición. Cuando mira uno su vida, en realidad no somos en absoluto perfectos ni un poquito. No merecemos de Dios absolutamente nada. Dios nos los ha dado por gracia. Nuestra condición espiritual sin Cristo es esta: de necedad, de maldad, de desvío, de corrupción. Así que el hombre sin Cristo, en primer lugar, no es nada bueno. En segundo lugar, el hombre sin Cristo, tarde o temprano será castigado. Versículo 4. ¿No tienen discernimiento todos los que hacen iniquidad, que devoran a mi pueblo como si comiesen pan, y a Jehová no invocan? Comienza una lista de lo que es esta persona sin Cristo. ¿No tiene discernimiento todos los que hacen iniquidad? Es sorprendente la falta de inteligencia al continuar haciendo el mal. A veces no lo vemos así, pero es sorprendente qué tan necios nos volvemos al querer hacer el mal. Sabemos que está mal y de todas maneras lo hacemos. Y la gente en general, así somos, todos en general. Por ahí hay un dicho que dice que el hombre es el único, en cierta manera, animal que tropieza 2 veces con la misma piedra. Y cuando vemos, por ejemplo, los que estudiamos la historia, sabemos que la historia no sirve para que los pueblos no cometan los mismos errores, porque los vuelven a cometer una y otra vez. Es falta de discernimiento. Es sorprendente cómo llegamos a seguir queriendo hacer el mal una y otra vez. Y pregunta a Dios, ¿no tienen discernimiento todos los que hacen iniquidad? ¿No tienen discernimiento los que devoran a mi pueblo como si comiesen pan? ¿No pueden entender que un ataque al pueblo de Dios es un ataque a Dios mismo? Es lo que está diciendo Dios. Me acuerdo cuando Dios llama a Pablo y le pregunta, ¿por qué me persigues? Pablo estaba persiguiendo al pueblo de Dios, pero Jesús tomó eso como personal. ¿Por qué me persigues a mí? Al perseguir a la iglesia, me persigues a mí. Y en verdad así es. Un ataque al pueblo de Dios es un ataque a Dios mismo. Y a veces la gente, por ejemplo, en la televisión insisten en que la bondad, la honestidad, la justicia, el ser del pueblo de Dios es ridículo. Y lo ridiculizan, lo caricaturizan, y no se dan cuenta que al hacerlo están dirigiendo su ataque a Dios entre la iglesia. Tómelo en cuenta eso, hermano, hermana. Cuando usted habla mal de un hermano, de una hermana, cuando usted le hace algo, cuando usted lo lastima, cuando usted lastima a alguien, cuando usted ataca a alguien de la iglesia, indirectamente lo está haciendo con Dios. El hombre sin Cristo actúa sin discernimiento, hace el mal, ataca al pueblo de Dios. Dice todavía, no tienen discernimiento los que a Jehová no invocan. No hay inteligencia en aquellos que se niegan a aceptar que necesitan a Cristo como su Salvador. A veces pasa, y a lo mejor si usted ha testificado, le ha tocado ver personas que le rompen el folleto, que le dicen, yo no necesito de eso. Yo soy muy bueno.
Eso es para el borracho, eso es para el drogadicto, pero yo voy a misa o yo voy a un servicio religioso porque puede ser, entre comillas, cristiano y dice, no, yo no lo necesito. Y la pregunta es, ¿no tienen inteligencia aquellos que rechazan a Cristo? ¿Cuántos de nosotros por años se tardaron años en testificarnos? Se tardaron años en hablarnos de Cristo, y gracias a aquellos que no se rindieron en hablarnos de Cristo, pero muchas veces fuimos igual de necios que ellos. Acerca de ellos dice versículo 5, ellos temblaron de espanto porque Dios está con la generación de los justos. Ellos temblaron de espanto. Al final es un hecho que el que tiene una vida altanera contra Dios, el que tiene una vida que rechaza a Dios en su vida, al final va a temblar delante de Dios y se va a arrodillar. Todo el mundo va a terminar arrodillándose delante de Dios. Ellos al final van a arrodillarse temblando de espanto, porque dice ahí la palabra de Dios, porque Dios está con la generación de los justos. Va a temblar cuando se den cuenta que Dios siempre está con los que han sido justificados en Cristo Jesús. Y que ellos tuvieron la oportunidad de haber recibido a Cristo y de haber sido contados con la generación de los justos. El hombre sin Cristo, que no tiene discernimiento y hace el mal y ataca a los que siguen a Dios y no invocan a Dios, al final van a temblar de espanto cuando se den cuenta que Dios siempre estuvo con los que fueron justificados en Cristo. Que Dios siempre estuvo con aquellos que les dieron consejo. Dice, del consejo del pobre se han burlado, pero Jehová es su esperanza. El hombre sin Cristo en su arrogancia se burla del buen consejo bíblico que se les da. Se burlan del Evangelio, se burlan de la predicación de la palabra de Dios. Y no necesariamente hacen muecas, sino simple y sencillamente pasan, lo escuchan, lo oyen, pero no lo practican, no responden y se burlan del consejo. Al final van a comprobar que el sencillo evangelio era digno de confianza y daba verdadera esperanza, porque Jehová es su esperanza. Al final van a comprobar, y ya para ese entonces era tarde, que Dios era digno de confianza, que Dios era el único que podía darles esperanza. El hombre sin Cristo no entiende que al hacer el mal, que al atacar al pueblo de Dios, que al no creer en Cristo como su Salvador personal, al final van a tener que comprobar con espanto que Dios los quería declarar justos en Cristo, que Dios les daba consejo a través de la predicación del Evangelio, que Dios siempre fue digno de confianza. Por un momento pensemos en la condición de la humanidad, del hermano, la hermana, el hijo, el padre, la madre, el abuelo, la abuela, que no han conocido a Cristo, el vecino, el amigo, el compañero de trabajo. Por muy buenos que sean, sin Cristo, aún su bondad es contada como abominación. Y sin Cristo, su destino es la condenación eterna. Por más burlas y muestras de que ellos creen que no existe Dios, un día van a temblar de espanto. Por más servicios religiosos, por más cantos que hayan hecho, por más predicaciones, aún del mejor predicador bautista de nuestro país, sin Cristo un día va a temblar de espanto por no haber hecho caso al Evangelio de Dios. Y piense, hermano, hermana, en su condición personal. De no haber sido por Cristo, hubiéramos terminado en el mismo destino que el resto. Éramos necios, no éramos buenos, no éramos absolutamente nada de buenos, y en Cristo tuvimos y tenemos salvación.
Hemos visto que el hombre sin Cristo es un necio. El hombre sin Cristo será castigado. Finalmente, ¿se acuerdan que los salmos siempre comienzan a veces con una queja, a veces con una declaración fuerte, pero siempre terminan de una u otra manera a llevarnos a la esperanza en Dios? Así termina el Salmo 14, para decirnos, el hombre en Cristo tiene plena esperanza. Dice versículo 7, oh, que de Sión saliera la salvación de Israel. Cuando Jehová hiciere volver a los cautivos de su pueblo, se gozará Jacob y se alegrará Israel. Oh, que de Sión saliera la salvación de Israel. El salmista anhelaba la victoria final de Israel. Y aunque ellos no lo reconocieron, el Mesías vino, salió de Sión, salió del pueblo de Israel y dio salvación. Pueblos a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. Y él fue a la cruz. Y él murió, él fue sepultado y él resucitó para dar vida eterna a todo aquel que en él cree. Y un día, él se fue y un día él regresará. Él regresará y completará las promesas hechas a el pueblo de Israel cuando Jehová hiciere volver a los cautivos de su pueblo. Un día nuestro Salvador regresará y hará volver a Israel a la tierra prometida, sin necesidad de tanques, sin necesidad de aviones, sin necesidad de alianzas con otros países ni esfuerzos humanos. Un día Cristo les va a devolver la tierra, los va a traer a ellos, sin políticas, sin nada de eso. Un día Él va a traer a su pueblo de regreso. Y ese día, nosotros, la iglesia, nos gozaremos con el regreso del pueblo de Dios a su redil. Nosotros como iglesia lo veremos y nos gozaremos. El hombre en Cristo tiene esperanza. Esperanza en Cristo de que hay victoria final. Dice al final, se gozará Jacob y se alegrará Israel. Entonces, solo entonces, la nación de Israel tendrá otra vez gozo y alegría. Hoy no tienen gozo y alegría. Hoy se esfuerzan en tener gozo y alegría, pero no va a ser nada comparable como el gozo y la alegría que el pueblo de Israel va a tener cuando el Mesías regrese y traiga a su pueblo y lo instale en la tierra que Él juró darle a su pueblo. Y ese día, nosotros, la iglesia, nos gozaremos y alegraremos con el verdadero Israel. Y lo veremos. No porque éramos buenos, porque éramos necios. No porque hacíamos cosas buenas, porque hacíamos cosas abominables en verdad, sino porque en Cristo tenemos salvación. Nos declaró justos y nos integró a la generación de los justos. Por un momento pensemos en cómo este salmo, que comenzó con unas fuertes palabras y declaraciones, terminó con esperanza para Israel, para la iglesia. Cuando el reino de Cristo sea instaurado en la tierra y usted y yo estaremos ahí en presencia de nuestro Salvador con el pueblo de Israel que será salvo, con los patriarcas, con los grandes héroes de la fe. Ahí estaremos. Es un salmo que nos recuerda que de no ser por Cristo seríamos necios, con obras que no cuentan, que de no ser por Cristo nuestro destino sería la condenación, pero que en Cristo tenemos esperanza. Cristo viene, y viene para restaurar su reino, para instaurar su reino, y nosotros lo veremos. Y la pregunta, hermano, hermana, joven, señorita, ¿tiene a Cristo como su Salvador personal? ¿Tiene esperanza en su corazón? Si es así, podemos gozarnos con la esperanza de que Cristo viene. Si no es así, le invito a creer en Cristo como su único y suficiente Salvador lo más pronto posible.
Vamos a orar. Señor y Dios, te damos gracias en esta mañana por la vida que nos concedes. Gracias porque a pesar de que éramos necios, nada buenos, no había nada en nosotros, ni inteligencia, ni sabiduría, ni nada que pudiera haber contado para que tú nos tomaras en cuenta. Simplemente, en Cristo, un día nos diste la salvación. Un día en Cristo nos declaraste justos, no por nuestra justicia propia, sino por la justicia de Cristo. Y además nos diste esperanza. Nos libraste de la condenación eterna y nos has dado la esperanza de que vienes pronto y te veremos. Y veremos cómo tú cumples las promesas a la nación de Israel hechas a Abraham. Y sobre todo cómo cumples tus promesas a nosotros, tu pueblo, la iglesia. Te pido, Señor, que si hay alguno de los miembros de nuestra congregación que aún no ha recibido a Cristo como su único y suficiente Salvador, que le ayudes a entender que no por venir a la iglesia, no por ser bautista independiente, se va al cielo. La única vía de relación contigo, Padre, es a través de Cristo. Señor, ayúdanos a entender eso. Ayúdanos a vivir agradecidos, porque de no ser por ti seríamos y seguimos siendo necios. Pero tenemos a Cristo en nuestro corazón. Señor, toca el corazón de nuestros familiares, de nuestros amigos, de nuestros conocidos que aún no conocen a Cristo. Especialmente aquellos que hacen cosas buenas, tratan de seguir una religión, pero en verdad no tienen a Cristo en su corazón. Cristo no está en el centro de su voluntad. Hay palabras bonitas, tal vez, hay buenas obras, pero no tienen a Cristo. Señor, háblales, que puedan entender que no es cuestión de bondad personal, sino es cuestión de aceptar que te necesitamos para ser salvos, que necesitamos a Cristo para nuestra salvación. Bendice, Señor, a cada uno de nosotros. Gracias te doy por este día. Gracias, Señor, porque nos salvaste, aún siendo necios. Bendice, Señor, en nuestras vidas. Guárdanos del mal. Guárdanos de la soberbia y de creer que es por nuestra bondad el que recibimos bendiciones. Aléjanos de esa idea. Somos bendecidos por gracia. Pido, Señor, tu bendición en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que el Señor bendiga grandemente a cada uno de vosotros, los cuide, traten de seguir las reglas en la medida de lo posible de distanciamiento, etcétera, y gocémonos de que Dios todavía habla a nuestro corazón a través de la palabra de Dios, y gocémonos de que Cristo viene pronto, y cuando lo haga, todas estas situaciones se habrán acabado y estaremos viendo a nuestro Señor. Dios les bendiga grandemente y nos vemos en la semana. Hasta luego.